Bien, ahí ya se está grabando. Les decía, esto está en el campus, se llama algo así como set 11, intervalos de confianza. Igual como los otros, ¿no? Que vieron que aparte están sobrepoblados de guiones bajos, porque cuando lo exporto simplemente tiro los guiones bajos. No sé, más adelante le corregiré los nombres. Bueno, vamos ahora con esta unidad y, y ya que estamos hablando, vamos a dedicarle esta clase definitivamente a esto, 100%. Le vamos a dedicar la clase que viene seguramente a cerrar teoría y según los tiempos será práctica o el jueves o ya la clase que viene. El cronograma que yo me armé ahora es teoría, teoría, práctica, teoría, teoría, práctica, y ahora sería. Entonces, esta semana intervalos de confianza, la siguiente test de hipótesis, la tercera análisis de regresión. No sé, como que 3 semanas vistas, más o menos ese sería nuestro programa. Y después viene números índice, que sería una sola de teoría y una de práctica, y después clase de repaso que rendimos, ¿ok? Entonces el cronograma vendría a ser ese, como que nos quede acotado por semana cada unidad, y en lo posible, si llegamos a avanzar un poquito más rápido, buenísimo, porque nos da más tiempo para repasar y también un poco más de tiempo para hacer cositas divertidas en R, ¿no? Eh, o sea, particularmente para la unidad de análisis de regresión, R es algo que, más allá de este curso, se usa muchísimo. Entonces, es súper útil ya tener como también esa herramienta y que puedan darle un uso en algo que realmente tiene muchísima repercusión en la disciplina y en el sector privado también, ¿no? O público, dependiendo siempre de Seba, donde se Seba, especializa. pregunta. Sí. Eh, ¿Hay posibilidad de rendir un recuperatorio sin haber rendido el segundo parcial? Simplemente es eso, lo que quería saber. Sí, Ya sé que es un amigo loco, pero eh, no, está bien. Una persona puede. Vamos, no voy a subir el volumen de acá. Eh, una persona puede subir, puede rendir recuperatorio en tanto tenga uno de los dos exámenes aprobados. ¿Qué quiero decir con esto? claro, Si claro, vos eso es. te presentaste al primero, aprobaste, al segundo no te presentás y rendís el recuperatorio, está todo bien. Pero si desaprobaste el primero y te ausentás en el segundo, ya no puedes dar recuperatorio. ¿Está bien? O sea, hay que tener aprobado uno de Claro, los. sí, sí. Eso sí es. Y perdón, y también inclusive si alguien rendió los dos, ¿no? Poner que sacaste un 10 y un 4. No sé si están al tanto de la normativa de este cuatrimestre, pero hay que sacarse 7 o más en los dos. Si te sacaste un 10, no sé, por un 10 y un 6, ¿no? Y decís, che, o sea, me sacó un 10 y un 6. ¿Puedo rendir el recuperatorio del segundo si promociono? Sí, también puedes recuperar. Eh, si te sacaste abajo de 7 en los dos, no tendría sentido. Pero bueno, estamos hasta acá, ¿les parece empezar? Profe, le hago una pregunta rápida, no sé si usted ya lo dijo. ¿Lo de R entra para el segundo parcial? Y es como Excel para el primero. Es una Ah, herramienta ok. y, Ah, ok, ok. Gracias. digamos, o sea, nada, estamos en la misma. Si alguien no tiene computadora, yo no les puedo poner como condición necesaria para aprobar la materia tener una computadora, pero no por eso me parece que esté bien sacrificar un poco la formación del resto, ¿no? Digamos, intentar ahí balancear. Bueno, arrancamos con la que ¿sí? A menos que alguien tenga alguna duda en particular, si no, ya. Mira, esto me quedó mal. Bueno, no importa, empecemos. Eh, Primero, para mí, esta es una unidad que está buenísima y me parece que lo más importante para entender esta unidad es entender la intuición, ¿no? Entonces, imaginémonos en un mundo donde no tenemos ninguna herramienta estadística, ¿no? Entonces, viene alguien y nos pregunta cuál es la proporción de desempleados en una población, ¿no? Bueno, esto es una variable dicotómica, una persona o está desempleada o no lo está, no vendría a ser una variable, o sea, cada persona vendría a ser como una Bernoulli, ¿no? Si las juntamos a todas tendremos una binomial, pero digo, y el parámetro es P. Entonces, como yo no sé cuál es el parámetro P, ¿no? Digo, en principio, bueno, vamos a hacer estas cosas que ya mencionamos, como tomar la muestra. Pero digo, imagínense que no tenemos ninguna herramienta estadística, ¿no? Entonces, alguien viene y nos pregunta cuál es la proporción de desempleados, a partir de una muestra o lo que sea, nos va a decir, bueno, y ponele este valor, ¿no? Y vos le podés preguntar si esa persona está segura y te decir, bueno, sí,
qué sé yo, tomo una muestra alta, por ejemplo, pero bueno, ponerle que alrededor de este valor, ¿no? Y, digamos, no sería muy robusto ni muy sólido eso. Entonces, digo, o sea, fíjense, yo acá hablé de que, bueno, una Bernoulli, qué sé yo, pero fíjense que es una pregunta recontra arraigada a la cotidianeidad del trabajo de un policymaker, de la economía, de una persona que trabaja en una empresa, en el sector público, digo, eh, estamos haciendo una pregunta súper mundana, no es que nos fuimos a algo abstracto. Y ya, digamos, esto se vincula con los contenidos que estamos viendo acá. Entonces, va a ser usual encontrarnos con situaciones donde hay un parámetro poblacional, ¿sí? O sea, recuerden la diferencia poblacional contra muestral, ¿no? Poblacional era todo, ¿no? Y bueno, y ese parámetro puede interesarnos porque puede determinarnos, yo acá dejo un par de ejemplos, ¿no? La media de la población, el desvío, algún momento, o sea, puede ser determinante en la forma de esa distribución. Entonces, nos van a interesar los parámetros de forma, digamos, usual. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para conocer los parámetros? Bueno, nosotros ya dijimos, yo puedo agarrar, hacer un censo, le pregunto a toda la población argentina si está desempleada o no, y nada, entre el costo de tiempo, que capaz que justo buscas a alguien no lo encontrás, digamos, es algo que, o sea, el censo, este concepto de hacer un censo, es algo que en general va a estar afuera de la mesa, ¿no? Entonces, si nosotros contamos con las herramientas de la estadística, ¿no? Bueno, entonces vamos, tomamos una muestra. Y lo bueno es que yo acá digo que bajo, en ciertos contextos o bajo ciertos supuestos, ¿no? Digo, no es que va a ser todo gratis, eh, vamos a poder encontrar un intervalo que contenga a uno o varios parámetros con cierta probabilidad, ¿sí? Nosotros, para cómo está armado el curso, no vamos a dar intervalos de confianza con varios parámetros, ¿no? O sea, un intervalo de confianza de un parámetro vendría a ser, armo un intervalo, ¿sí? Que va a contener a la media, que sé yo, o a la proporción de desempleados del país, con un cierto nivel de confianza. Y si lo hago para varios parámetros, vendría a ser para, por ejemplo, la diferencia, ¿no? Como si le hago un intervalo de confianza para la diferencia entre la proporción de desempleados entre Dijon y el Hawái, ¿no? Y, digamos, y comparo esas dos proporciones. Nosotros no damos intervalos de confianza, no sé, después lo voy a consultar seguramente con la jefa de cátedra porque se hace así, pero después en test de hipótesis sí vamos a hacer test para varios parámetros. Por eso digo como que quizás estaría bueno ya darlo ahora, pero vamos a seguir bien a rajatabla el cronograma, ¿ok? En definitiva, lo bueno es que, o sea, repaso, ¿no? Vamos a poder encontrar un intervalo que contenga a un parámetro con cierta probabilidad, ¿sí? Y esto es súper importante, ¿no? Con cierta probabilidad. Yo te digo, en criollo, y digo, esto lo aclaro más de una vez, esto no está bien dicho, pero podemos pensarlo así intuitivamente, ¿sí? Esto vendría a ser el equivalente, es decir, este parámetro está entre estos dos valores, si anda por acá, con esta confianza. ¿Sí? Una confianza que nosotros vamos a trabajar, está entre 0 y 1, y nosotros la confianza va a ser algo así como la probabilidad, ¿no? Después vamos a profundizar un poco en esto, en esta diferencia. Digamos, la confianza va a estar entre 0 y 1, y en general vamos a trabajar con confianza alta, ¿no? Porque nosotros queremos un intervalo que nos dé cierta seguridad de lo que estamos diciendo. Entonces, vamos a estar trabajando usualmente con niveles de confianza del 90, 95%, 97,5%, 99%. ¿Okay? Bien, en definitiva vamos a tener un rango acotado de valores que va a contener ese parámetro, y no solamente es eso la riqueza, sino que también sabemos con qué probabilidad ese rango, ese intervalo, va a contener al parámetro, ¿sí? O sea, antes, sin estadística, decíamos, bueno, ponele que anda por acá. Y si no, igual, no sé, y ponele que anda entre acá y acá. ¿Y está seguro? Y digamos que sí. Bueno, y ahora en realidad vamos a poder decir, bueno, este parámetro va a estar contenido por este intervalo con este nivel de confianza. ¿Sí? Eso es lo buenísimo. Acá les dejo la definición del manual, ¿no? Del texto de Bacchini, que dice que, bueno, que un intervalo de confianza lo que constituye es un rango de valores posibles dentro del cual se encuentra el parámetro poblacional a estimar con un nivel de confianza determinado de antemano, ¿sí? En general vamos a decir anticipadamente, este es el nivel de confianza con el que trabajo o este otro.
vamos, digo, en general creo que hay un ejercicio de la práctica que vamos a resolver que nosotros vamos a después determinar el nivel de confianza igual. Pero los límites del intervalo, ¿sí? O sea, cuando digo los límites, digamos, este intervalo contiene al parámetro, bueno, entonces este sería un límite superior y este el límite inferior. Siempre me confundo si ustedes me ven espejado o no, si quieren pongamos el límite 1 y límite 2. Digamos, son los límites de ese intervalo, ¿no? Y esos límites se calculan en base a una muestra aleatoria. Y al calcularse en base a una muestra aleatoria, entonces esos límites van a ser variables aleatorias, ¿no? O sea, adentro de las muestras aleatorias que tenemos variables aleatorias. Y una función de variables aleatorias es una variable aleatoria. Una vez que hayamos extraído la muestra, vamos a tener la realización de la muestra. Recuerden esta diferenciación, lo que nosotros decíamos, bueno, yo salgo a tomar una muestra, bueno, yo digo, por ejemplo, habíamos hecho el estimador de la media, ¿no? Y decíamos, esto es la sumatoria de todas las muestras dividido el tamaño de muestra. Bueno, y eso, dijimos, es una variable aleatoria. Después vamos a tener una realización de eso, ¿no? Cuando tengamos las observaciones, ¿sí? Vamos a tener los valores numéricos. Y en definitiva, el modus operandi acá va a ser, encontramos una expresión que después nos va a permitir encontrar los intervalos y a partir de ello tenemos una realización y después eso tendrá su interpretación, ¿no? Este intervalo va a contener a la media con esta confianza. Entonces, ahora vamos a ver un poquito la teoría y para bajar a tierra vamos a hacer intervalo para un caso. Y vamos a hacer un ejemplo. Pero, en definitiva, la fabricación siempre va a depender de cada caso, ¿sí? Y puede interesarnos un parámetro, otro parámetro, una combinación de parámetros. Bueno, como ya dije, en esta unidad no vamos a ver esto de juntar distintos parámetros. A veces vamos a disponer de datos, por ejemplo, el desvío de una población, si estoy intentando encontrar información acerca de la media, ¿no? Estoy intentando hacer un intervalo de confianza para la media. A veces, capaz tengo información del desvío que tiene la variable aleatoria, a veces no lo tengo. Y esto, en general, les digo, lo van a ver mejor y con más profundidad en Estadística 2, quienes estén para las carreras que tienen esa materia. Acá, por una cuestión de tiempos, más que nada, vamos a presentarlos en forma directa, pero bueno, si alguien se quiere quedar después de clase o lo que sea, obvio que lo vemos un poco más por qué son estos, las expresiones, los intervalos, etc. ¿Okay? En general, la demostración no es muy difícil, pero bueno, se vincula un poco con un poco más de profundidad en distribuciones que la que hemos visto nosotros. Entonces, primero vamos a mencionar un poco más, a decir qué notación voy a estar utilizando yo. ¿Está bien? Primero, los intervalos de confianza tienen límites, ¿sí? O sea, el intervalo de confianza que va a contener a este parámetro, la idea es que va a ser entre un valor y otro valor, ¿no? En general, uno podría armar otro tipo de intervalos, ¿no? Como semi-rectas de confianza, que nosotros vamos a trabajar siempre con intervalos, ¿ok? Con cota superior e inferior. Y nosotros vamos a estar diciendo, para referirnos a los límites del intervalo, L1 y L2, ¿no? En sentido del límite 1 y límite 2. Pero también pueden encontrar en la literatura, o también inclusive a mí se me puede escapar, alguna vez decir L sub I y L sub S por límite inferior y límite superior. ¿Ok? Y bueno, siempre van a valer las dos alternativas para elegir lo que ustedes quieran. Entonces, vamos a estar trabajando, recuerden que nosotros podríamos haber elegido cualquier letra griega, ¿no? Pero a modo genérico, para referirnos a un determinado parámetro, vamos a usar la letra griega θ, ¿ok? Y lo que hacemos es decir, dado un parámetro poblacional θ, ¿no? Que θ puede ser, no sé, mu en la normal, puede ser sigma en la normal, puede ser p en la Bernoulli. Dado un parámetro poblacional θ, un intervalo de confianza de nivel 1 menos alfa, ¿sí? Para alfa perteneciente a 0,1, digamos, cuando digo alfa, vendría a ser también un parámetro que está entre 0 y 1, pero recuerden que nosotros dijimos, ¿no? O sea, si el nivel de confianza es 1 menos alfa, ¿sí? Alfa se vincula con esa probabilidad de error, si quieren, ¿no? La probabilidad de que el intervalo no contenga al parámetro. Entonces alfa en general va a ser un valor chiquitito, ¿sí? Porque si alfa es un valor chiquitito, 1 menos alfa, que es el nivel de confianza, va a ser un valor más alto. ¿Ok? Acá
me comí el paréntesis ese, ¿ok? Entonces, en definitiva, dado un parámetro poblacional, un intervalo de confianza de nivel 1 menos alfa es un intervalo, ¿sí? Que recuerden, como siempre, los intervalos los definimos con paréntesis o corchetes, ¿no? Y primero ponemos el límite inferior del intervalo y después el límite superior. Entonces, yo acá lo que estoy diciendo es un intervalo con este límite y este límite, ¿sí? Va a estar entre estos dos valores, tal que la probabilidad de que este intervalo contenga el parámetro es igual a 1 menos alfa. ¿Sí? Entonces lo voy a decir de vuelta. Dado un parámetro poblacional que nos interesa a nosotros, θ, un intervalo de confianza de nivel 1 menos alfa, ¿sí? Con este rango de valores acotados para alfa, es un intervalo L1, L2, ¿sí? Tal que la probabilidad de que L1, L2 contenga el parámetro es igual a 1 menos alfa. ¿Ya está bien? Naturalmente nosotros queremos que la probabilidad de que nuestro intervalo contenga al parámetro sea muy alta, ¿no? Así estamos muy seguros. Ya, no sé, imagínense que estamos estudiando el salario, ¿no? El salario de un determinado lugar, y decimos, bueno, el salario medio, bueno, tengo este intervalo que va a contener el salario medio con 99,99999% de confianza. Entonces, bueno, estamos recontra remil seguros de que ese intervalo contiene el parámetro. Estamos súper seguros de eso. Distinto, ¿sí? Y yo acá se los marco con bastante énfasis, ¿no? Que esto no es lo mismo que decir la probabilidad de que θ pertenece al intervalo, ¿ok? Esto no es válido. Nosotros no hablamos de la probabilidad de que θ pertenezca al intervalo, porque θ es un parámetro, es una constante, al menos dentro del curso, siempre la media, la varianza, etcétera, van a ser constantes, recuerden, ¿sí? Después se pueden hacer extensiones, pero θ es un parámetro, es una constante, no es una variable aleatoria. Y como tal, no podemos buscar la probabilidad de que θ sea tal valor, porque θ es un valor, ya está. No sé, θ es 4, qué sé yo, 5. Listo, ya está. No. Entonces, si θ es 5, la probabilidad de que θ sea, esté entre 6 y 7 va a ser 0. Porque es 5, ya está, ¿no? Entonces, nosotros, acá lo voy a tachar un poco más para hacer un poco más de énfasis. Esto de acá no está bien dicho, esto de acá sí. ¿Ok? Los límites, que recuerden, esto ya lo dijimos, van a ser funciones de nuestra muestra. Entonces los límites, sí, son variables aleatorias. Y por ello vamos a calcular la probabilidad de que esos límites contengan al parámetro. ¿Ok? Voy a borrar todos estos dibujos, pero es importante esta diferencia de interpretación. Este es un meme que armé para Estadística 2, pero creo que en cuanto más informales nos pongamos, más fácil va a ser digerir todo esto. Siempre piensen la probabilidad de que el intervalo contenga el parámetro, no la probabilidad de que el parámetro esté en el intervalo. ¿Ok? Entonces, bueno, esto yo lo expliqué como, bueno, o sea, hay por qué, ¿no? Que es que los límites van a depender de un estimador de nuestro parámetro de interés, ¿sí? En definitiva, yo recién había dicho que iban a depender de la muestra. Recuerden que los estimadores dependen de la muestra, ¿no? Por si alguien se había agarrado eso. Sebas, Sí. significa que los parámetros en general no los vamos a saber, si no nos van a preguntar si el parámetro está en el intervalo, si ya lo sabemos. No, claro, nosotros no vamos a saber. Estamos jugando con la limitación que tenemos. Nosotros no sabemos cuál es la media de esta variable aleatoria. Entonces, nosotros las clases pasadas vimos cómo estimarlas, ¿no? Que por ejemplo, capaz que la media la estimamos con un X barra. Bueno, pero ahora aparte de eso vamos a poder decir, bueno, este intervalo, ¿no? Que está compuesto, no sé, el intervalo 4 a 8 va a contener a la media con esta seguridad. Ahora, nosotros cuando estemos hablando perdón, con esta seguridad no, con esta confianza. Cuando nosotros estemos hablando de el intervalo que la contiene, o sea, justamente estamos haciendo un intervalo para contenerla porque no la conocemos. Si ya la conociéramos,
no tendría sentido hacer un intervalo de confianza, porque ya la conozco. Bueno, continúo, pero cualquier cosa me repreguntas, Alejo. Lo que vamos a decir es, los límites de todo intervalo de confianza van a contener, si van a ser función, van a depender de un estimador del parámetro, ¿no? Y los estimadores, recuerden, son variables aleatorias, ¿sí? Si bien θ a secas es un parámetro, es una constante, θ sombrero es un estimador de ese parámetro, pero es una función de una muestra aleatoria. Y por ende, θ sombrero también es una variable aleatoria. En definitiva, los límites son variables aleatorias, ¿sí? Y como siempre, para cada muestra van a tomar un valor fijo, ¿sí? O sea, después, ex post, de haber tomado la muestra y todo, vamos a tener una realización. Y en definitiva, hay como 3 factores súper importantes para tener en cuenta que nos van a resultar determinantes a la hora de confeccionar un intervalo de confianza. Y estos 3 factores, ¿sí?, que definen esos límites van a ser el tamaño de muestra, la estimación puntual que nos haya surgido a partir de nuestra muestra y el nivel de confianza elegido. ¿Está bien? Son 3 cuestiones que en definitiva van a terminar definiendo a los límites. Cuando nosotros pasemos a aplicarlo, van a ver que en definitiva nos terminan apareciendo estas cosas. Entonces, vamos a intentar bajar un poquito a tierra, ¿sí? Cuando nosotros hagamos nuestro intervalo de confianza, vamos a tener un parámetro de interés, ¿sí?, que es θ. Y vamos a escribirlo de esta manera, ¿no? θ, fíjense que será mayor o igual a un límite y menor o igual a otro. Y esto se va a dar con una confianza, ¿sí?, de 1 menos alfa. Nosotros vamos a tener los límites, ¿sí?, que después van a ser una realización, ¿sí?, y vamos a tener un parámetro en el centro, de modo tal que vamos a terminar diciendo, ok, esto ya no le cabe la notación de probabilidad, sino que le cabe la notación de confianza. ¿Está bien? Usamos una C de confianza. Nosotros antes que veníamos trabajando, veníamos haciendo la probabilidad de, que es no sé, de un evento, por ejemplo. Ahora, en vez de una probabilidad, vamos a usar una C de confianza. ¿Ok? Y es fenomenal pensar, ¿no? Y digo, esto me parece algo a destacar, por si no quedó claro, que es que nosotros esto estamos haciendo un intervalo que va a contener la media, pero que va a ser bajo un cierto nivel de confianza, ¿no? O sea, conocemos el nivel de confianza. No es que estamos diciendo y bastante seguro que sí, sino que conocemos el nivel de confianza, ¿no? Digamos, imagínense que el 90%, que el nivel de confianza fuera 90%, ¿no? Y nosotros hacemos este ensayo infinitas veces, bueno, el 90% de las veces estaríamos logrando contener a la media. Es súper importante. Entonces, yo digo acá, bueno, ejemplo de un intervalo para la media mu de una normal, ¿no? Piensen que quizás a nosotros el primer límite, yo esto todavía no comenté cómo hacerlo, pero estamos todavía intentando ir a poco. Piensen quizás el límite inferior sea el valor 1, el límite superior sea el valor 2 y que alfa sea igual a 0,05. Entonces, el intervalo que nos va a quedar confeccionado sería este de acá abajo, ¿sí? ¿Qué vamos a decir? Bueno, que el intervalo 1, 2 va a contener a la media con una confianza del 95%, ¿sí? Y digamos, es súper interesante porque, no sé, por ejemplo, imagínense que esto es algo para el salario medio, y bueno, vamos a tener un intervalo que va a contener al salario medio de un lugar con un nivel de confianza usualmente predeterminado, y digamos, conocemos el nivel de confianza. Eso es súper importante y súper útil. Como siempre, nada, el nivel de confianza va a ser alto, ¿no? Siempre va a ser superior al 90%. Digo, porque nosotros queremos tener seguridad. Si ustedes quisieran hacer un intervalo de confianza con una confianza del 1%, pueden, adelante. De cuánto les sirve trabajar con algo que tan poca confianza les reporta, ya es otra cuestión. ¿Ok? Entonces, algo que todavía no mencionamos es de dónde salen nuestros límites, ¿no? Repasando hasta acá, tengo un parámetro que me interesa, pero no lo conozco. Entonces tengo una muestra, y con esa muestra voy a decir el intervalo
pi contiene el parámetro este que me interesa, ¿no? Con este nivel de confianza. Ahora, ¿de dónde es que nosotros sacamos esos límites? ¿No? Porque, digamos, todo bien, recién agarramos y propusimos que este límite tome este valor, que este límite tome este otro valor, pero ¿de dónde salen los límites? ¿No? Digo, que serían como el desafío de esta unidad. Entonces, dijimos que dependían de los estimadores, pero ¿de dónde salen? ¿No? O sea, ¿cómo hago yo para obtener límites? Entonces, para esto, lo que vamos a usar es el método de la cantidad pivotal. Lo menciono muy rápidamente, ¿no? En general lo vamos a simbolizar con la letra T. Entonces, comenzamos utilizando el mejor estimador posible de ese parámetro que nos interesa a nosotros, ¿no? Si a nosotros nos interesa el parámetro θ, el mejor estimador posible que vamos a utilizar es θ sombrero. Recuerden que nosotros no vimos teoría de estimadores, no es que nosotros propusimos una serie de estimadores, pero no dijimos, estos son los distintos métodos para obtener estimadores, sino que dijimos, bueno, estos son los estimadores, vimos que hay características que son deseables en los estimadores, y estos son los estimadores que vamos a utilizar. No es que no existan otros, pero estos son los nuestros, y aparte demostramos que satisfacían un montón de condiciones que a nosotros nos interesaban, ¿no? Pero digo, en definitiva, cuando digo el mejor estimador posible, a los fines de nuestra materia va a ser los estimadores que vimos, ¿sí? Entonces, empezamos armando una variable aleatoria, ¿sí? Que va a ser esta t, por eso ¿no? la cantidad pivotal va a basarse en esta t, que va a ser una función de el estimador de ese parámetro y del parámetro. ¿Ok? Si esta variable aleatoria que estamos confeccionando depende de un estimador, bueno, entonces eso va a ser una variable aleatoria. Con lo cual yo puedo hacer este planteo. La probabilidad de que esa variable aleatoria, ¿no? que la acabo de crear yo, ¿sí? Casi caprichosamente si quieren. La probabilidad de que esa variable aleatoria esté entre estos dos valores es igual a 1 menos a. Yo esto lo puedo armar, ¿no? Y esa variable aleatoria puede tener cualquier forma bizarra, pero la idea es que le demos una forma que nos resulte útil a nosotros, ¿sí? La idea es que esta variable aleatoria va a incluir al estimador, al mejor estimador posible, y al parámetro. Y yo después lo que voy a hacer es despejar el parámetro, para que me quede claro entre qué valores estaría el parámetro, ¿no? Que el parámetro en realidad es una constante, no es una variable. Recuerdo. Ahí está. Bien, entonces, empezamos con el ejemplo más básico de todos, que es la media cuando yo conozco el desvío conocido, ¿no? Entonces, hagamos esto para el primer caso, y después el resto va a ser como más un poco directo, ¿sí? Y vamos a directamente presentarlos. Pero empecemos con este ejemplo que nos va a permitir entender bien la lógica subyacente. Nos interesa la media, ¿no? La media, pensemos en una variable aleatoria normal, ¿sí? Para no tener que pensar en teoremas centrales del límite y nada. Perdón, se viene entendido hasta acá, ¿no? Vamos bien. Sí, Ok. Genial, bueno, cualquier cosa igual me paro. Si estoy yendo muy rápido también me paro. Ahí vi que hablaron en el chat. 2 segundos nomás. Genial, bueno, sí, vamos a ver. Bueno, decíamos, nos interesa la media. Como ya lo conversamos antes con Alejo, yo la media no la conozco, me interesa conocerla, ¿no? Porque dependiendo del contexto, la media me va a representar algo importante, ¿no? Digamos, cuando nosotros hablamos de ingresos, que una región cuente con un ingreso bajo, bueno, entonces puede ser como una forma de darnos cuenta de cuán vulnerable es esa población. O qué tanto puede necesitar algún tipo de soporte, ya sea de Estado, de lo que sea. Entonces, en general nos van a interesar estos espacios. Nos interesa la media y, digamos, ¿cuál es su mejor estimador? Bueno, nosotros lo presentamos sin demostrar que esto coincidía con algunos métodos que ya verán quienes sigan estudiando, pero, digamos, su mejor estimador a los fines de este curso, y es común creer o reventar, es X barra. ¿Ok? ¿Cómo distribuye X barra?
La distribución de X barra era esta. ¿Sí? Normal con media mu, ¿sí? O sea, con el parámetro, justamente la media de este estimador es el parámetro. Y desvío igual a sigma, ¿sí? Que sigma era el desvío de la variable aleatoria x, de la cual estamos extrayendo muestras, sobre la raíz cuadrada de n. No, justamente, conforme íbamos extrayendo más muestras, la idea era que x barra iba a ir convergiendo a mu, ¿no? O convergiendo en probabilidad, si quieren. Me agarró un ataque de bostezo, perdón. Entonces, empezamos generando la cantidad pivotal, ¿no? Dijimos, la cantidad pivotal va a ser una función del parámetro y el estimado. Entonces, lo que podemos hacer es estandarizar, sí que en general esa es la lógica, ¿ok? Estandarizo. Exceptuando para las varianzas, en general esta es la lógica. Entonces, agarro mi parámetro, ¿no? Que es x barra, y lo que voy a hacer es estandarizarlo. Entonces, le tengo que restar la media, ¿sí? Que la media ya la dijimos, y lo tengo que dividir por el desvío, ¿sí? Que el desvío también ya lo dijimos. Y yo sé que esta cantidad pivotal, que esta función, tiene una distribución normal estándar, ¿sí? Porque es una normal que la estandariza. Entonces, la normal estándar. Bien. Perdón. Bien. Entonces, tenemos la cantidad pivotal. Entonces, ahora lo que vamos a tener es, el siguiente paso vendría a ser definir qué es A y B, ¿no? O sea, si se fijan, oye, a la slide anterior, dijimos, yo voy a armarme algo con esta estructura, ¿no? Voy a decir, bueno, tengo esta función del estimador y el parámetro, que va a estar entre estos dos valores con este nivel de confianza, ¿no? Entonces, yo no sé qué es A y qué es B, ¿no? Entonces, el intervalo lo vamos a definir siempre en forma simétrica para que tenga la menor longitud posible, ¿no? A fines prácticos, ¿qué es A? A es, en nuestro caso ahora que estamos trabajando con la normal estándar, es z de alfa sobre 2, ¿sí? Y B es z de 1 menos alfa sobre 2. Y esto, o sea, ¿por qué es esto? Si no, por si a alguien le queda un poco colgada la idea, ¿no? Permítanme unos segundos más. Y hacemos un pequeño dibujo. ¿Sí? Si esta es mi distribución, yo agarro acá z de 1 menos alfa sobre 2. ¿Sí? Permítanme escribirlo así, que ya saben que si no, perdemos tiempo. Y acá z de alfa sobre 2. ¿No? Pongámosle el z para que quede claro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad acumulada acá? ¿No? O sea, yo hasta acá acumulé 1 menos alfa sobre 2. Y hasta acá acumulé alfa sobre 2. ¿No? Entonces, la probabilidad que estoy acumulando en todo el centro, ¿cuánto es? Es 1 menos alfa sobre 2, ¿sí? Menos alfa sobre 2. Es como cuando jugábamos con esto de hacer la función de distribución o cuando queríamos acumular la normal en un determinado intervalo, ¿no? Yo acumulo hasta acá, ¿sí? De forma tal que si yo agarro todo eso, me va a acumular desde el principio hasta acá. Y después le voy a restar lo que está de este lado, ¿no? Y si le resto eso, ¿qué nos queda? Nos queda lo que tenemos en el centro. Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que nos queda en el centro? Nos queda acumulado de probabilidad 1 menos alfa sobre 2 menos lo que le saqué, que sería alfa sobre 2. Entonces, si yo hago 1 menos alfa sobre 2 menos alfa sobre 2, ¿a qué es igual? Eso es igual a 1 menos alfa. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno, continúo. No, cualquier cosa no entiendo. Vamos a borrar. Entonces, repasando, armamos, o sea, definimos nuestra función del estimador y del parámetro, ¿no? Esa cantidad pivotal. Definimos esta probabilidad donde los límites venían dados por la distribución que estoy utilizando, ¿no? Que era la normal. Y fíjense que ahora, habiendo hecho eso, bueno, yo acá ya le dejé escrito A y B, pero piensen directamente que son estos valores. Perdón, ahí se me fue. Piensen directamente que son estos valores, ¿ok? Entonces, yo a partir de ahí puedo hacer un despeje, ¿no?
me voy acá arriba 2 segundos nomás, tengo en el denominador sigma sobre raíz de n, y yo esto lo que puedo hacer es multiplicar, ¿no? O sea, lo puedo pasar, pero si lo quiero pasar multiplicando, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar en ambos lugares de la desigualdad, por eso, ¿no? Entonces paso multiplicando sigma sobre raíz de n, y que me va a quedar, del lado izquierdo tenía a, ahora voy a tener a por sigma sobre raíz de n, del lado derecho tenía b, ahora voy a tener b por sigma sobre raíz de n. Toda esta probabilidad es igual a 1 menos alfa, ¿ok? Entonces yo lo que puedo hacer acá es, paso restando x barra a ambos lados, ¿sí? Porque yo lo que quiero es que me quede en el centro. Recuerden, lo que nosotros queremos es despejar el parámetro que me interesa. Quizás después, o sea, no lo tenemos. Si a alguien le interesa cómo es esto para más poblaciones, lo podemos ver un poco más adelante en el curso también. Pero digo, en definitiva lo que vamos a terminar despejando es ese parámetro que nos interesa, o esa combinación de parámetros que nos interesa. El problema es que fíjense esto, ¿no? Ahí me quedó menos mu en el centro. Entonces yo lo que quiero hacer es, lógicamente, despejar. No, digo, a mí no me interesa menos mu, a mí me interesa mu. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer la multiplicación de menos 1, o sea, ese menos lo tengo que pasar multiplicando para los otros lugares, con el siguiente cuidado. Si yo paso multiplicando ese menos, ¿no? Vamos a hacerlo acá arriba un poco de forma rápida. Si yo paso multiplicando este menos, entonces voy a tener que multiplicar por ese menos a ambos lados, ¿no? Entonces, cuando haga eso, esto va a pasar a ser un más, esto va a pasar a ser un más, esto va a pasar a ser un menos, esto va a pasar a ser un más, y esto de acá va a pasar a ser un menos. ¿Ok? Pero, si nosotros pasamos multiplicando un número negativo, ¿qué pasa con los signos de la desigualdad? Así es, se invierten, ¿no? Si esto se me invierte, no lo puedo dejar expresado así. No puedo dejar expresado primero el límite superior y después el límite inferior. Entonces lo que hacemos es reordenarlo, ¿no? ¿En qué consiste reordenarlo? Bueno, este lo pongo primero y este de acá lo pongo segundo. ¿Está bien? Voy a borrar estas dos flechitas y si se fijan, eso es lo que hicimos acá abajo, ¿no? Este de acá lo ponemos primero, x barra menos b por sigma sobre raíz de n, y este de acá lo ponemos segundo, ¿sí? X barra, perdón, acá me quedo un más. Pimba. X barra menos a por sigma sobre raíz de n. Voy a anotar este error de la slide. Así después lo corregimos. ¿Hasta acá vamos bien? Mientras me anoto esto. Profe, todo esto lo haríamos como con números, ¿no? O sea, sería A y B serían números definidos y hay que ponerlos en toda esta función. Claro, claro. O sea, a ver, capaz que yo acá ya doy algo con números. No, bueno, hagamos el ejemplo, ¿no? De cómo sería esto si me hubieran dado los números, ¿no? A mí me van a decir, mira, tu media muestral te dio 4, ¿sí? Z1 menos alfa sobre 2